Vamos a resolver un caso de prorrata. Esto es, se trata de hacer un reparto proporcional y vamos a plantear un ejemplo. Tenemos 5 socios que participan en un negocio según un cierto porcentaje. El socio 1 es propietario del 5%, el socio 2 del 10%, el socio 3 del 15% y el socio 4 del 20%. El socio mayoritario es el 5%, que tiene el 50% del negocio. Si sumamos todo, vemos que da el 100%. Tienen que asumir unos gastos de 200 euros y tenemos que ver cuánto le corresponde a cada uno. Si todos participan en la proporción establecida, el cálculo es muy sencillo. Es simplemente multiplicar los 200 euros por el porcentaje que le corresponde a cada uno. La celda E2 por C5, ponemos E2 con dólares para que no nos varíe, pulsamos Enter y copiamos a todos ellos. La suma de todos la tenemos aquí y es 200 euros. Ahora resulta que el socio 5 acuerdan que no tiene que asumir estos gastos. Por lo tanto, el resto de los socios tiene que asumir los 200 euros de gastos en su totalidad en función del porcentaje que tenían asignado, proporcional al porcentaje. Por lo tanto, si la situación inicial era esta, la de la columna D, vamos a ver ahora la situación final. Hemos puesto ya de color gris la celda donde el socio 5 tiene que aportar, puesto que esa celda es 0. Y se trata de calcular cuánto tiene que aportar cada uno de los 4 socios. Vayamos con el socio 1. La fórmula sería los 200 euros, lo podemos poner con dólares, por el porcentaje que tiene el socio 1, que es el 5%, y hay que meter ahí un factor de corrección para que este socio tenga que aportar más. Como los números que hemos puesto son de cálculo sencillo, podemos comprobar fácilmente que si el socio 5 se ha ido, que tenía el 50% del negocio, los demás van a tener que doblar su aportación. Por lo tanto, el socio 1, en lugar de 10 euros, va a tener que aportar 20. Esto se consigue haciendo aquí un factor que corrige esos 10 euros y los transforma en 20. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos dividiendo entre 0,5. Si dividimos entre 0,5, efectivamente vemos que esos son 20 euros. Eso se puede copiar al resto de los 4, no al socio 5, y vemos que al final te tiene que dar una suma total de 200. Podemos observar que dividir entre 0,5 en realidad es lo mismo que multiplicar por 2. Por lo tanto, lo que hemos hecho es doblar la aportación de cada uno de los 4 primeros socios. Veamos este mismo ejemplo con otras cifras, donde los socios tienen otros porcentajes, de tal forma que si se va el socio 5 no sea la mitad, sino sea el 40%. También son 200 euros de gastos. Los porcentajes de los socios hemos puesto otros diferentes. El socio 1 es un 12, el 2 un 18, el 3 un 19 y el 4 un 21. ¿Qué sucede si el socio 5 se nos va y no aporta para pagar esos 200 euros de gastos? Pues que el resto tiene que asumir esa deuda en proporción al porcentaje de participación que tienen en el negocio. De tal forma que la situación final sería la siguiente. Sería los 200 con dólares multiplicado por el porcentaje del socio 1, que es el 12%, y aquí tenemos que meter un factor de corrección. Y vamos a tener que dividir, no como en el caso anterior que dividíamos entre 0,50, sino que aquí vamos a tener que dividir entre 0,60, entre 0,6. 0,6. ¿Por qué entre 0,6? Porque ese 60% de socios que sí van a pagar va a tener que ser ahora el total. Si pulsamos Enter, vemos que los 24 euros iniciales del socio 1 se han convertido en 40. Si copiamos la fórmula para el resto de los otros que sí pagan, vemos que al final se obtiene también una cifra total de 200. Vamos a
justificar por qué hemos tenido que dividir entre 0,6. Realmente lo que estamos haciendo aquí es una regla de 3 inversa. El planteamiento sería el siguiente. Inicialmente tenemos el 100% de los socios con el 100% de su participación. Con el 100% tienen que asumir unos gastos que para el socio A son de 24 euros. Esos 24 euros se van a tener que incrementar, puesto que ahora el socio A va a tener que asumir parte de la deuda que el socio 5 no va a pagar. Ese 100% se va a transformar en el porcentaje que sí asume la deuda, que es el 60%. Y lo que tenemos que ver ahora, ¿quién es X? X será nuestra incógnita. Lo vamos a poner en forma de tablita y esto es una regla de 3. Pero es una regla de 3 inversa, porque si hemos pasado del 100% al 60%, ha disminuido, pero lo que tiene que pagar el socio A no disminuye. El socio A no va a pagar menos de 24, sino más. Por lo tanto, si aquí esta variable disminuye, el coste del socio A tendrá que aumentar. Eso es una regla de 3 inversa. Para calcular X, en una regla de 3 inversa, lo que se hace es, en lugar de multiplicar 24 por 60 y dividir entre 100, lo que se hace es 24 por 100 y se divide entre 60. Por lo tanto, el resultado será 24 por 100 dividido entre 60. Efectivamente salen los 40 euros que teníamos ya calculados para el socio A o el socio 1 que tenemos aquí, que es el primero de ellos. Obsérvese que lo que hemos hecho aquí, si pulsamos F9, que nos va a calcular, es multiplicar por 1,6666. Esto es, hemos incrementado la aportación del socio 1 en un 66%. Otra forma de verlo es como lo hemos hecho. Es simplemente tomar los 24 euros y dividirlos entre 0,6. Y eso efectivamente nos da los 40 euros finales que va a tener que pagar el socio 1. Muy bien, pues ya hemos visto con dos ejemplos. Primero, de forma más intuitiva, viendo que si el 50% de los socios se nos van, los otros van a tener que pagar el doble. Y aquí, justificándolo ya con una regla de 3 inversa, cómo se hace una prorrata. Muy bien, pues el caso queda resuelto.